¿Qué tal amigos? Hoy quien les habla es ingeniero Arturo Hernández Linares, líder de proyectos en proyectos y soluciones en audio profesional. El día de hoy les traigo un video hecho con la finalidad de desmentir muchos de los mitos que se han creado alrededor de los sistemas de sonido profesional. La industria del audio profesional ha evolucionado a una gran velocidad en los últimos 70 años. En los años 60 eran solamente los amplificadores de guitarra, bajo, voces, etc. Ya en los años 70 aparecieron los sistemas de altavoces apilados, llamados también muros de sonido, que carecían de un diseño específico. Ya posteriormente aparecieron los sistemas multicelulares de 3 o 4 vías, y en la actualidad son los sistemas de arreglos. Esta misma evolución ha acarreado consigo muchos mitos alrededor de los sistemas de audio actuales, empezando por el nombre que han adoptado, por ejemplo, arreglo lineal, line array, aéreos, sistema lineal, cajón tipo lineal, etc. Científicamente comprobado, existen únicamente dos sistemas de arreglos, la fuente lineal y la fuente puntual, cada una con sus respectivas variantes. Cabe mencionar que los sistemas de arreglo son independientes del tipo de altavoz y frecuencia a reproducir, si están colgados o a ras de piso. Todos siguen las mismas leyes físicas de suma acústica, como lo explica Bob McCarthy en su libro Sistemas de Sonido, Diseño y Optimización. Dicho lo anterior, comenzamos con fuente lineal acoplada simétrica, o también conocido como arreglo en paralelo o de concentración de las. Supongamos dos fuentes iguales con mismo nivel y mismo ángulo de apertura, 0 grados, separadas a la mínima distancia posible. El punto de cruce siempre estará a la misma distancia equidistante entre ambas fuentes, pero si nos movemos fuera del eje, la suma acústica estará determinada por la geometría de la suma, y el haz se comportará como un triángulo equilátero. En segundo término tenemos la fuente lineal acoplada asimétrica. Se tienen dos fuentes iguales al ejemplo anterior, pero en esta ocasión una de las dos fuentes tiene desajuste de nivel. Nuestro punto de cruce ya no se encuentra en el eje equidistante entre ambos altavoces, ahora se mueve hacia el altavoz de menor nivel. A continuación tenemos la fuente lineal no acoplada simétrica. Supongamos dos fuentes iguales con mismo nivel y mismo ángulo de apertura, 0 grados, separadas a una distancia determinada. El punto de cruce siempre estará a la misma distancia equidistante entre ambas fuentes, pero la suma acústica estará determinada por la geometría de la suma y por la separación física entre altavoces, que se medirá en longitudes de onda. A continuación tenemos la fuente lineal no acoplada asimétrica. Consideremos las dos fuentes del ejemplo anterior, igualmente separadas cierta distancia. Una de las dos fuentes tiene desajuste de nivel. Nuestro punto de cruce ya no se encuentra en el eje equidistante entre ambos altavoces, ahora se mueve hacia el altavoz de menor nivel, y la suma acústica estará determinada por la separación física y el nivel entre altavoces. Continuamos con fuente puntual acoplada simétrica, o también conocido como punto de origen o de dispersión de las. Supongamos dos fuentes con mismo nivel, separadas a la mínima distancia posible, pero esta vez tienen ángulo de apertura. El punto de cruce se encuentra en el eje equidistante entre ambos altavoces, pero esta vez el haz no se concentra, el haz se dispersa. A continuación tenemos la fuente puntual acoplada asimétrica. Supongamos dos fuentes separadas a la mínima distancia posible, con mismo ángulo de apertura, pero diferente nivel. El punto de cruce se mueve hacia el altavoz de menor nivel. A continuación tenemos la fuente puntual no acoplada simétrica. Dos fuentes iguales separadas a una distancia determinada, con ángulo de apertura y nivel iguales. El punto de cruce está en el eje equidistante entre fuentes, y la suma estará determinada por la separación física entre altavoces. Y por último tenemos la fuente puntual no acoplada asimétrica, que básicamente son dos fuentes iguales separadas a una distancia determinada, con mismo ángulo de apertura, pero diferente nivel. Sucede lo mismo que en las ocasiones anteriores, que el punto de cruce se mueve siempre hacia el altavoz de menor nivel. Bien amigos, cabe mencionar también que existen otros tipos de arreglos, que son el punto de destino no acoplado, que no es muy utilizado, y los arreglos híbridos o arreglos J, que son una combinación de los antes mencionados. Bien amigos, pues con eso terminamos este pequeño video, esperando que sea de su agrado
Y si les gustó el video, compártanlo. Y si te interesa conocer más sobre sistemas de sonido profesional, inscríbete a nuestros cursos. Hasta la próxima.